¿ya? Así que bien, vamos a ver lo que son las mediciones altimétricas. En esto vamos a ver lo que son las alturas, vamos a ver lo que son las pendientes, los perfiles del terreno y vamos a ver lo que son la construcción de una maqueta. Con esta parte ya estarían ustedes aptos para hacer la maqueta, ¿ya? Y generar perfiles y pendientes y trabajar con cálculos de altura. Bien, entonces vamos a ver las alturas. Usualmente usamos estas técnicas para determinar las alturas que están en la fotografía del suelo hacia arriba, es decir, arriba del suelo. ¿Qué elementos están arriba del suelo? Los árboles, los edificios, los postes, los tanques, etcétera, ¿no? Ahora, podemos aplicar estos tres métodos: por el desplazamiento del relieve, por paralaje y por la sombra, ¿ya? Estos son los cálculos, los métodos de cálculo, cómo podemos determinar estas alturas que son, por ejemplo, las que están arriba de la superficie de la Tierra. Bien, voy a esconder esto. Alturas por relieve, por desplazamiento del relieve. Fíjense, esta es una fotito. Estas son las marcas fiduciales, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo determino el punto principal haciendo una línea, uniendo las líneas entre punto y punto, entre lado y lado. Entre esas dos líneas se me interceptan, ahí voy a encontrar un punto principal o la vertical del lugar, ¿ya? Fíjense, ahí está el avioncito y hace la fotografía. Ahí está la vertical del lugar, viene a ser este puntito que está aquí, o el punto central de la fotografía. Bien, este es el terreno natural, ¿ya? La altura del avión está referida al nivel medio del mar. ¿Qué quiere decir? A esta línea imaginaria que está desde la costa prolongándose por abajo de la serranía o del terreno. Por ejemplo, para este ejercicio tiene una altura del avión sobre el nivel del mar de 1.295 metros. Y del nivel medio del mar hacia el terreno donde nosotros caminamos, tiene una altura de terreno de 1.100 metros, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos saber esta altura de terreno, va a ser igual a este valor menos este valor. ¿Cuánto nos da? El avión está volando sobre el terreno a una altura de 195 metros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Determinar la altura de estos arbolitos que ustedes están viendo en la foto. Y si yo estoy arriba del avión, lo estoy viendo en esta posición, ¿ya? Si yo estoy mirando, haciendo que mi monitor, mi pantalla, es la tierra, yo estoy arriba en el avión. Fíjense que este está más lejos del centro de la fotografía, por eso es esta distancia, ¿no? Y este otro arbolito está más cerca, ¿no? Por eso es esta distancia. Y también vamos a determinar la altura de este muro, que estaría en esta posición. Entonces, este método, ¿cómo funciona? Ay, perdón. Bueno, entonces vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué valor necesitamos saber? Esta altura, que sería la altura de los arbolitos y del muro. Esto va a ser igual a la altura de terreno. Fíjense, ya la determinamos, la altura de terreno. ¿Ya? Y vamos a multiplicar por la distancia dividido entre el radio. ¿Dónde tenemos estos datos? Acá. Fíjense. Ahí está. Ahí está la distancia 1, que es de la base del arbolito hasta la cúspide del árbol. ¿Ya? Sería para este ejercicio la distancia 1. Y el radio desde el centro de la fotografía hasta la cúspide del árbol.
o del elemento o del objeto, ¿ya? Entonces aquí ya tengo para calcular un ejercicio, por ejemplo. Fíjense, distancia 1 sería este pedacito acá, tiene, ¿dónde estoy leyendo en la foto, no? Por eso dice 5.2 milímetros. El radio 1, que sería desde aquí hasta la cúspide del elemento del objeto, 57.5 milímetros. La altura de terreno, o sea, del vuelo, altura de vuelo sobre el terreno, 195 metros. ¿Ya? Entonces, con esos datos, aplicando esta fórmula, yo tengo una altura de este arbolito, de este que está más cerca aquí, de 17.6 metros. Este que está más cerca, porque fíjense que está más cerca, ¿no? Al punto principal. Ahora, vamos a terminar el segundo. Distancia 2, desde la base hasta la cúspide del árbol, y el radio desde el punto principal de la fotografía hasta la cúspide del árbol. Ahí está. Tenemos distancia 2, 13.4 milímetros, sería desde aquí hasta acá arriba. Y R2, este valor 148.5, desde aquí hasta arriba, hasta la cúspide del elemento del objeto. Y la altura de vuelo relativa al terreno para toda esta fotografía es la misma. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, ¿cuánto nos da de altura para el arbolito 2, que es este que está más lejos? Este de acá son 17.6 metros, exactamente. 17.6 metros, ¿no? Ahora, para este otro muro hacemos lo mismo. Medimos de la base a la cúspide y el radio, desde el punto principal hasta la cúspide. Ahí está su dato. Distancia 3, 3.5 milímetros, el R 151.4 milímetros y la altura de terreno, o sea, altura de vuelo sobre el terreno, 195 metros. Nos da una altura de 45.1 metros. Este método se realiza con una sola fotografía y les recomiendo que lo utilicen, es mucho más práctico, ¿ya? Este otro de acá, ¿ya? Este de aquí se llama altura por el desplazamiento del relieve no topográfico, ¿ya? Bien, esto básicamente se mide también en una sola fotografía, el mismo método anterior, no varía nada, ¿ya? Solamente que este ya sobre edificios, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el punto principal, fíjense, queremos determinar esta altura de este edificio, ahí está, eso vamos a medir la base y la cúspide, ¿no? Fíjense que esta marquita negra me da el tope, y el radio que sería del punto principal hacia la cúspide del edificio. Aplicamos esta formulita, vamos a ver con datos. Tenemos desplazamiento de relieve, esta distancia, 8.9 milímetros. El punto principal a la cúspide, que sería R, de aquí hasta acá, tenemos 111.5 milímetros. La altura de vuelo sobre el terreno, 620 metros. Para este ejercicio. Entonces reemplazamos H va a ser igual a D por H sobre R. Entonces 8.9 milímetros por 620 metros. Dividido entre 111.5 milímetros. Los milímetros se anulan, nos quedamos con metros. Y me da que la altura de este edificio tiene 49.5 metros, ¿no? Este de acá. Entonces aquí está viéndolo usted en perspectiva, cómo se analiza, y aquí ya en planta, ¿no? De los cálculos. ¿Ya? Vamos a ver otro. Aquí vamos a estudiar, analizar las chimeneas, la altura de la chimenea. Igual determinamos el punto principal. Y esto es lo que queremos medir, la chimenea. ¿Qué hacemos? Medimos primero su base hasta la cúspide, una distancia de 30.1 milímetros. Y el radio desde aquí, de la cúspide hasta el punto principal, 69.8 milímetros. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar los datos. La altura de vuelo para este
este ejercicio es de 182 metros para estos puntos de acá. Reemplazamos 30.1 milímetros por 182 metros sobre 69.8 milímetros. Se van los milímetros, me queda una altura de esta chimenea de 78.5 metros. ¿Ya? De esa manera se hace este ejercicio. Principio de la marca flotante, el otro día lo estábamos viendo, pero quedó a media. Vamos a ver, entonces ahí está la línea de vuelo, ahí están las dos fotos. Ahí está el observador. Fíjense, este punto está sobre el terreno y hacemos una vista. O sea, nuestra vista siempre va a apuntar a un solo elemento. Y este sería, por ejemplo, el punto A. Ahí teníamos un punto A y un punto A', ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros usamos la barra de paralaje, usamos un micrómetro, es decir, una perillita que sube y baja, que se mueve. Eso es lo que hace que regule el desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Ya, eso lo van a ver en la práctica. Entonces, si el punto, la barra de paralaje está bien posicionada, voy a ver el punto sobre el terreno. Pero por X motivo yo lo estoy moviendo y muevo la perillita para este lado, ya me genera otro vector. ¿Ven? Entonces cuando yo estoy en esta posición, el mismo punto está en esta posición, voy a ver como que el punto está en el espacio y en realidad tiene que estar sobre el terreno. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Si yo sigo marcando en ese mismo sentido, voy a generar también otro punto, pero va a seguir en el espacio. Entonces, ahí yo me di cuenta que estoy girando la perilla para el lado equivocado. Yo debo volver hacia el otro lado. Fíjense, sigo moviendo. Y, por ejemplo, me paro aquí, genero otro vector. Fíjense cómo aparece que el punto está metido adentro del terreno. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver la perilla, lo necesario para que mi punto aparezca sobre el terreno. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a estar observando constantemente el desplazamiento y la perilla. Y de esa manera, cuando ya esté por aquí, está llegando al terreno, ahí pues me paro. Y ahí agarro la barra de paralaje y lecturo el dato. Le pongo los valores que me da la barra de paralaje. ¿Ya? Eso es con práctica. Fíjense. Ahora vamos a ver un ejercicio, un gráfico. Ahí está el avión. Entonces, yo tengo un punto A, tengo un punto A en la foto, tengo una prima en la otra foto, porque siempre trabajo con pares de fotografía y genero el vector, ¿no? Si yo voy a lecturar un punto B, fíjense, tengo ahí un punto B, tengo un B', genero los vectores. Tengo un punto C, C sobre la foto, C' y tengo la proyección de los rayos proyectantes o los vectores. Entonces, de esa manera se trabaja. Entonces, esto va a variar de acuerdo a cómo yo mueva la perilla de la barra de paralaje y en base a eso me va a decir si yo estoy acá adentro o estoy flotando en el espacio. Cuando yo voy moviendo y llego que estoy topando en el terreno, hasta ahí. Y ese valor tengo que lecturar. Este otro método que están viendo aquí, básicamente se utiliza una regla de este punto hasta la otra fotografía para ver qué valor tengo. Entonces sería A menos A'. Es decir, el valor que me da aquí, mire, tengo 10, 20, 30, 45, casi 46. Entonces el valor es 45.8. El otro valor igual, 10, 20, 30, 40, casi 50, ¿no? Ah, pasó, 50.3, ya, ahí se anota. El otro punto C, 10, 20, 30, 40. No llego a 40, fíjense. Puede ser 38, 39 y un poquito más, ¿ya? Ahí está, 39. Este es otro método, más o menos así, analógicamente así trabaja la barra de paralaje, ¿ya? Pero obviamente ya no miramos la regla, directamente nos sale el valor, el micrómetro. Aquí cuando las alturas, por la diferencia de paralaje, ¿ya? Esta es la vertical del lugar, obviamente ya se terminó la línea de vuelo, ¿ve? Fíjense este puntito, este punto hago su homólogo acá, este punto hago su homólogo acá, y tengo
la base de la fotografía izquierda y tengo la base de la fotografía derecha. Esto es para calcular con la otra fórmula, la que tiene B, de la base aérea. Entonces estos dos valores los sumo y los divido entre 2 y voy a tener una base de la fotografía. ¿Cuál es el objetivo? Determinar esta altura de este edificio. Fíjense acá también está, este edificio. Entonces puede percibir bien la base y la cúspide. La base y la cúspide, ¿ya? Entonces voy a determinar esa altura. Obviamente voy a usar paralaje. Entonces paralaje de la base va a ser XB menos X'B. Ahí está. Aquí voy a tener primero XB. Y acá voy a lecturar X'B. Entonces, ¿cuál es mi base paralaje? XB menos X'B. Es decir, este valor menos este valor y ahí yo tengo paralaje de la base. La base se refiere al suelo. Paralaje de la cúspide. XC menos X'C. Entonces, aquí está. XC, fíjense, ahí está. Y X'C. La fórmula lo dice, este valor menos este valor. Ahí está. Y aplico ya a la altura, que va a ser la altura del terreno, de vuelo sobre el terreno, por la diferencia paralaje, sobre la base de la fotografía, que sería la suma de estos dos valores dividido entre 2, anoto aquí, más la diferencia paralaje. Si vamos a aplicar esta fórmula, tenemos que hacer esta lectura adicional, en lo que le decía, tenemos que hacer esta lectura adicional en las dos fotos. Y es un paso más, digamos, no es un cálculo más. Por eso yo prefiero usar esta que está aquí, ¿ya? Entonces vamos a ver, esta es la altura del objeto, esta H es la altura de vuelo sobre la base del objeto medio, ¿ya? Diferencia y paralaje obtenemos obviamente cuando operamos de todo. PC menos PB me da diferencia y paralaje, que sería este valor que se anota acá. Y BF viene a ser la base aérea de la fotografía, es decir, base de la fotografía izquierda más base de la fotografía derecha dividido entre 2, ¿ya? Obviamente PC ya este aquí para la de la cúspide y este PB para la de la base, ¿no? Bien, vamos a hacer este ejercicio ya numéricamente. Ahí está. 9.2 milímetros y acá tenemos 43.2 milímetros. Reemplazo acá, me da 24 milímetros para la de la base. Acá tenemos XC 22.9 milímetros, X'C 51.8 milímetros. Reemplazo los datos y voy a tener para la de la cúspide 28.9. Diferencia para la va a ser para la de la base menos para la de la cúspide, me va a dar 24 milímetros menos 28.4. Me da una diferencia para la de 4.9 milímetros, ¿ya? Bien, ahora yo voy a determinar, bueno, el avión voló a una altura sobre el nivel del mar de 1800 metros, ¿ya? Pero tenemos una altura ortométrica en esta zona, en la base de este edificio, de 1660 metros. Es decir, que voy a tener una altura relativa, o sea, una altura sobre el terreno, una altura de vuelo sobre el terreno, de 140 metros, ¿ya? Aplico la fórmula. 140 metros por 4.9 dividido entre 28.9 me va a dar una altura del terreno de 24 metros. Es decir, que este edificio tiene una altura de 24 metros. ¿Ya? Este de aquí es altura por diferencia de paralaje. Lo mismo, vamos a determinar la altura del obelisco. ¿Qué hemos hecho aquí? Fíjense, ahí está la cúspide y la base. Desde la vertical del lugar, acá abajo está la línea de vuelo. Ya, generamos a 90 grados una vertical y de ahí medimos hasta la cúspide 109.7 milímetros. La base 100.6 milímetros, fíjense la base. Ese es en una foto. En la otra foto yo mido también del punto principal una vertical a 90 grados y mido hasta la cúspide 18.3 milímetros. La base 17 milímetros. Acá arriba agarro para la de la cúspide 109.7 milímetros menos 18.3 milímetros me da 91.4 milímetros para la de la cúspide. Para la de la base 100.6 milímetros menos 17 milímetros nos da igual a 83.6 milímetros.
La diferencia de paralaje me va a dar este resultado, 91.4 milímetros menos 83.6 milímetros. Eso nos da una diferencia de paralaje de 7.8 milímetros, que estaría acá. La altura de vuelo sobre la base del obelisco está en 680 metros, ¿ya? Entonces aplico esta fórmula, la altura va a ser igual a la altura del terreno, la altura de vuelo relativa al terreno por la diferencia de paralaje sobre paralaje de la cúspide. Que esto sería igual a 680 metros por 7.8 milímetros sobre 91.4 milímetros. ¿Cuánto nos da el resultado de esto? 58 metros. ¿Ya? Entonces este obelisco tiene 58 metros de altura. Altura por la sombra. Bueno, cuando los rayos, obviamente los rayos vienen de muchos kilómetros de la superficie, se asume que son paralelos, obviamente para efectos de cálculo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se quiere determinar? Obviamente esta altura de este obelisco, ¿ya? Y obviamente hay un rayo proyectante que nos va a dar una sombra, que en este caso aquí abajo tendríamos la sombra S. Este rayo proyectante al tocar con el terreno, nos va a formar un ángulo, alfa. Entonces podemos aplicar esta fórmula que es tangente de alfa igual a la altura sobre la sombra, ¿no? Ahora, ¿qué dato necesitamos? La altura, porque no tenemos esta altura, ¿ya? Entonces, esa es nuestra incógnita. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Esta h la dejamos aquí y esto que está dividiendo pasa aquí a multiplicar. Por tanto, queda la altura va a ser igual a la sombra por la tangente del ángulo que forma, alfa. Entonces podemos aplicarla así la fórmula. La altura en metros va a ser igual a la sombra en milímetros porque lo vamos a medir en la foto por tangente de alfa que vamos a determinar en función a la hora del sol por el denominador de escala dividido entre 1000. Y de esa manera vamos a tener la altura de este obelisco en metros. ¿Ya? Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Por dónde se disparó esto? Ya. La altura por la sombra. ¿Cómo funciona esto? Si yo ya hice esta medición, utilicé la sombra, determiné esta altura 1, también tengo el valor de alfa, yo puedo sacar esta relación y en esa foto puedo lecturar cualquier otro elemento y tener su altura solamente con lecturar la sombra 2. ¿Ya? Solo con medir esta sombra. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer una regla de 3 simple. La sombra 1 dividido entre la sombra 2 va a ser igual a la altura 1 sobre la altura 2. ¿Qué dato nos falta? La altura 2. ¿Cuál es este valor? Este valor está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Este valor que está multiplicando pasa a dividir. Y este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces la fórmula quedaría así. La altura 2, que es este valor que es la incógnita, va a ser igual a la altura 1 que ya la hemos medido acá, por la sombra 2, que esto lo podemos medir en la foto, dividido entre la sombra 1. Con esta fórmula puedo determinar la sombra en la misma foto, comparando con un elemento ya calculado, como el que están viendo acá a la izquierda. Bien. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de conocer, por decirle, S1, tenemos alfa? Entonces, aplicamos esta fórmula que sería, esta sombra la mido y lo multiplico por la tangente de alfa. Y voy a tener esta altura de acá. ¿Ya? ¿Cómo determino la altura del Sol alfa? Bueno, se puede calcular de diferentes maneras, pero vamos a ver una que es bien práctica. Entonces, vamos a considerar que la Tierra tiene 360 grados, una circunferencia completa. Pero la Tierra se desplaza en 24 horas completa un día. Y si tenemos que una circunferencia completa son 360 grados, es decir, que da la vuelta, gira en torno a su eje, vamos a hacer eso. Vamos a dividir lo que son 360 grados dividido entre 24 horas. Y nos va a dar una razón de que el Sol se desplaza en cada hora del día 15 grados. ¿Ya? Entonces, alfa va a ser igual a 15 grados por la diferencia de altura.
Perdón, diferencia de hora. ¿Cuál sería la hora? Bueno, la hora en la que sale el sol sería la hora 0 y la hora en el momento de la toma, es decir, a una hora determinada que voló el avión y tomó la fotografía. Bien, entonces se aplica esta fórmula. Delta H va a ser igual a la hora actual menos la hora inicial, la hora de salida del sol. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo para calcular. Dice la pregunta, calcular la altura del sol en la fotografía aérea vertical tomada a las 10:15 am para una fecha en la que el sol sale a las 5:55 de la mañana. ¿Ya? La altura del sol alfa es igual a 15 grados por delta hora. Esto viene a ser igual a 15 grados por 10 horas y 15 menos 5 horas 55. Esto nos da un resultado. Este valor se lo sigue copiando acá, 15 grados por, y esto de acá nos da 4 horas 20 minutos. ¿Ya? Este valor yo lo tengo que llevar ahora, o sea, estos 20 minutos debo llevarlo a convertirlo en fracción. Y nos quedaría así, alfa es igual a 15 grados por 4.333333 horas. Eso nos da un resultado de 65 grados. ¿Qué quiere decir? Que este día que salió el sol a las 5:55, cuando llegó a los 65 grados, pasó el avión y tomó esta fotografía. De esa manera podemos determinar alfa. Y la hora sale en toda la fotografía, en los registros automáticos. ¿Ya? Ahora, esto se aplica con mayor precisión cuando el terreno es plano o semiplano. Ejemplo numérico. Cálculo de la altura de los postes en el punto B. Acá, quiero saber esta altura. Pero ya yo tengo un antecedente, que esta altura A, aquí la altura de esta pared, de este muro, son 7 metros. Y su sombra en A, esto de aquí hasta acá adelante, tiene 3.2 milímetros. En la fotografía, obviamente. Esta sombra en B de los postes tiene 4.4 milímetros. Esto te lo estoy midiendo con una reglita en la foto. Entonces aplicamos la fórmula para calcular la altura de los postes. Va a ser la altura en B, o sea, esta altura de acá, va a ser igual a la altura en A, que es el valor que tengo aquí, por la sombra en B dividido entre la sombra en A. 7 metros por 4.4 milímetros dividido entre 3.2 milímetros. Los milímetros se anulan, queda el valor en metros y me da una altura del poste en B de 9.6 metros. Es decir, este valor de aquí. Estoy midiendo. Entonces, la altura acá ya sería 9.6. Esta es la sombra, ¿no? Este es el poste. Bien, conocida la altura, también se puede determinar el volumen de cualquier objeto. Por ejemplo, de este tanque de acá. ¿Ya? Pero aquí ya tenemos que sacar volumen, que serían metros cúbicos. Podemos aplicar esta fórmula que dice volumen es igual al área de la base por la altura. Y obviamente que un metro cúbico equivale a 1 mililitro, ¿no? Vamos a ver cómo calcular eso. Aquí está. Vamos a calcular el volumen del tanque en T, es decir, este tanque que está aquí a un ladito. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Primero necesitamos la fotoescala, que es 1 en 2000. Esta área, esta foto está 1 en 2000. La altura del edificio que se arroja aquí, esta altura en el punto A, son de 7 metros, ya lo habíamos visto. La sombra en A son 3.2 metros. La longitud de la sombra del tanque, este de acá, son 2.5 metros. ¿Ya? Vamos a calcular, entonces sería la altura del tanque va a ser igual a la altura en A por la sombra en T sobre la sombra en A. 7 metros por 2.5 milímetros, ya dividido entre 3.2 milímetros. Nos da una altura de 5.5 metros. ¿Qué estamos determinando? La altura del tanque. No hemos calculado volumen todavía. Fíjense, vamos a calcular el volumen. Diámetro de la base 1.4 milímetros. Aquí medimos esto. El diámetro en la foto. Diámetro de la base 1.4 milímetros por 2000, que es la escala. Yo le dije que para tener una distancia era calcular por el denominador de escala. En este caso la escala dice 1 en 2000.
1.4 por 2000 nos dice que esta separación aquí son 2.8 metros. Ya teniendo eso, vamos a calcular el volumen, que es igual a pi por d sobre 2 al cuadrado, por la altura. Esto quiere decir que pi son 3.141516 por d dividido entre 2. ¿Ya? Ese valor básicamente viene a ser esta distancia de aquí a acá. Por la altura la calculamos acá arriba. Entonces, este resultado ya nos va a dar 6.16 metros cuadrados por 5.5 metros. Que calculando 6.16 por 5.5 nos va a dar 33.83 metros cúbicos, que es igual a 33.870 litros. ¿Ya? Bien. Vamos a ver un poquito de pendiente. ¿Cómo determinar la pendiente? Bien, la pendiente se determina entre un punto con otro punto que tenga un desnivel, que tenga una diferencia de altura. Ya, fíjense, ahí está un terreno natural. Yo quiero saber de este punto a este punto cuánto es mi pendiente. ¿Ya? Entonces, fíjense que si acá proyecto una línea horizontal, va a ser una distancia horizontal. De A a B voy a tener esta diferencia de altura, ¿no? Entonces, eso ya me ayuda para determinar esta pendiente, es decir, este ángulo alfa, ¿ya? Bien, esto se aplica para estudios preliminares de proyecto de vía, como el que ustedes tienen que elaborar, análisis de terreno, vegetación, drenaje y otros elementos que están afectados por el relieve del terreno. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, fíjense. Ahí está el punto A, el punto B. Podemos trabajar con curva de nivel o de lo contrario, poner puntos GPS para ayudarnos o hacer una nivelación o hacer una lectura con paralaje, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a calcular? La diferencia de altura primero, es decir, de aquí, esta diferencia de altura entre el punto A y el punto B, ¿ya? Obviamente acá tenemos que haber lecturado aquí paralaje y acá paralaje para determinar esta diferencia de altura. ¿Qué va a ser igual? La diferencia de altura, este valor aquí va a ser igual a la altura de vuelo relativa a este punto de acá, porque fíjense que está subiendo, por paralaje de la base, ¿ya? Y paralaje de la cúspide, sobre paralaje de la base. Medimos la distancia, obviamente esta distancia es inclinada, yo debo reducirla a la distancia horizontal, que es esta de acá. Con esta distancia deben trabajar. Todo su proyecto ustedes van a determinar la distancia que está aquí, la inclinada. Toda la lectura que hay en la foto son distancias inclinadas, deben reducirla a este valor, ¿ya? ¿Cómo determino esta distancia horizontal? Va a ser igual a la distancia inclinada al cuadrado menos la diferencia de altura al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, ¿ya? Bien, entonces vamos a calcular la pendiente del punto A B, o sea, en este sentido, el ángulo alfa. Entonces la pendiente va a ser igual, la pendiente entre A y B va a ser igual a delta H por 100 dividido entre la distancia horizontal. ¿Cuánto es delta H? Este valor de acá. Listo. Yo lo determino por paralaje, aquí está la fórmula. Sobre la distancia horizontal, que sería esta base de acá. Por 100, y voy a tener el valor en porcentaje de alfa. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio. La altura en A son 2.350 metros. La diferencia de altura ya aplicando paralaje de este de acá son 230.2 metros. La distancia son 820 metros que debemos llevarla al horizonte. En este caso la distancia horizontal sería 820.6 al cuadrado menos 230.2 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada y me da una distancia horizontal de 787.6 metros esta línea de aquí abajo. Bien, ahora, ¿cómo calculo la pendiente entre A y B? Bueno, básicamente 230.2, ya, que sería esta diferencia de altura, lo divido entre la distancia horizontal, 787.6 por 100, y me da una pendiente del 29%. ¿Qué hago si tengo esta pendiente? Bien, este punto no lo puedo materializar porque no me cumple la norma básica de una vía de comunicación que son 7,8 metros. 7,8%.
¿Qué debo hacer? O bajar este punto un poquito más acá, o venirme más a este lado y bajarlo también. Hacer una distancia más corta. Son las opciones que hay, ¿ya? Entonces, teniendo esta pendiente y teniendo esta diferencia de altura, esta cota más esta diferencia de altura, vamos a tener cota aquí y cota acá. Con eso elaboramos nuestro perfil. Ya, los perfiles son cortes de terreno que se preparan para resaltar la configuración longitudinal o transversal con fines de estudio de pendiente y de niveles. O puede ser canales o vías de comunicación. ¿Ve? Esos son los tramos, los trazos. Y aquí ya se determinan las pendientes, ¿no? Vamos a ver este terreno natural. Vamos a ver cómo calcular las pendientes. Fíjense, viene el avión, toma esta foto. Sigue volando el avión, toma otra foto. Fíjense los conos. Ahí está el avión, lo que estábamos viendo, tomaba los puntos A, B, C, D y E. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente ya vemos cómo podemos tener un punto de partida. Necesitamos un punto, una altura acá, una cota ortométrica. O pueden sacarlo de una curva de nivel o de un BM o de una cota, un BM, digamos, un benchmark, ¿ya? Bien, aquí está el nivel del mar. Yo tengo una altura ortométrica aquí, HA, ¿ya? Ahora, la fórmula que voy a hacer es determinar HB, que va a ser igual a esta diferencia de altura, más su cota de acá, ¿no? Una suma. Ahí está. Entonces, la diferencia de altura entre P y A, es decir, de B a A, va a ser igual a la altura HA, que sería esta de aquí, relativa al terreno, o sea, el vuelo, el del avión, allá arriba está el avión, por la diferencia de paralaje sobre paralaje de la base. No, entonces esto yo lo tengo que lecturar. ¿Qué voy a tener si este valor que está aquí le sumo a este valor de acá? Voy a tener este componente, este vector HB, que va a ser igual a HA, fíjense, el valor de acá, más este valor de aquí calculado con esta fórmula, que sería la distancia, bueno, la diferencia de altura de este vértice, ¿no? De este pedacito aquí. Lo mismo hago para el punto C. Ya. Lo mismo hago. Fíjense que aquí estoy determinando la altura del punto B y voy a determinar esta diferencia de altura. Ahora, aquí hay un pequeño malentendido porque aquí, fíjense que si yo tengo este horizonte no voy a poder trabajar acá. Entonces, de aquí genero un horizonte. ¿Ok? Genero un horizonte y voy a determinar bajar este valor hasta aquí y de ahí, pero fíjense que hasta aquí no tengo este valor, ¿no? Estaría hasta acá. Entonces voy a aplicar esta fórmula, HB por diferencia paralaje sobre paralaje de la cúspide para tener este valor de acá. Y HC va a ser igual a HB, ¿ya? Más esta diferencia. Entonces, ¿qué me va a arrojar? Este valor se va a restar, este de aquí. De aquí este horizonte acá y me va a quedar este que están viendo acá. Ahí está, calculo HC, o sea, esta altura de vuelo de acá sobre el terreno para calcular después este punto D, que sería este de acá, ¿no? Por eso es que aquí dice altura en C más la diferencia de altura. ¿Ya? Y de ahí calculo la altura en D para calcular este punto de acá.
Una vez yo tenga todos estos datos, estas cotas de acá arriba, hacia el punto A, B, C, D y E, lo demás cálculo ya corresponde hacer acá. Fíjense, aquí está A, B, C, D y E. Voy a hacer mi perfil porque ya tengo las cotas. Ahí está mi perfil, ¿eh? ¿Cómo hago esto? La progresiva 0 va aumentando hasta el último punto y acá las alturas. Yo más o menos calculo que divido la mayor altura, la menor altura, lo divido entre estas 10 casillas y ahí los pongo, los promedio, ¿no? Para que empiece a dibujar. Hago mi cuadrícula y ¿cómo obtengo estos puntitos aquí? Básicamente el punto A con progresiva 0, 0, es decir, con la distancia horizontal 0 aquí. Progresiva 0 más 0, 0, así se escribe en vía comunicación los tramos. Tiene una altura de 2280, sería el valor de aquí. Fíjense, aquí está ploteado. El punto B va a ser la distancia horizontal, fíjense de aquí hasta acá, de 269 metros. Por tanto, tendríamos una progresiva de 269 metros, más 0, 0. Esa sería la progresiva de acá. Y de aquí a acá tiene una pendiente de 45 grados. Perdón, una diferencia de altura aquí. Perdón. Una diferencia de altura de 45 grados. Ahora, no, 45 metros, perdón. 2280 más 45 nos da 2325, que sería el valor acá. ¿Ya? 2320 y llega aquí hasta 25. Ese es el valor de ese puntito. Para el punto C va a ser 237 metros desde el B hasta el C, este tramo. Obviamente que se le suma al tramo anterior y vamos a tener una progresiva de 560 metros, estaría por acá. Más 0, 0. 560. La diferencia de altura de aquí baja 22 metros, entonces sería 2325, que sería esta cota de aquí, menos 22 metros nos llega a esta cota, que son 2303. ¿Ya? Vamos a determinar el punto D. Esta distancia de acá a acá son 225 metros. Que le sumamos a la progresiva anterior, tenemos 731 metros hasta aquí, hasta esta línea. 731 más 0, 0, 0. De esta de aquí tiene una diferencia de altura de 46 metros. Entonces le sumamos 2303 más 46 metros. Nos da esta cota de acá, 2349, fíjense, 2350. El punto E, ya, son 75 metros en distancia horizontal, que le sumamos a la progresiva anterior, nos da 806 metros, ¿ya? El desnivel de aquí a acá son menos 14 metros. Entonces, 2349 menos 14 metros nos da 2335. Ese sería mi punto final, mi progresiva y mi cota, ¿ya? De esta manera tienen que hacer ustedes su perfil longitudinal, ¿ya? Quedaría así, por ejemplo, ¿eh? El perfil, fíjense, y acá dibujan en el terreno ya con coordenada X y Y, ¿no? Entonces, el de abajo se llama perfil, esta parte azul, perfil, y la parte de arriba se llama planta. Entonces, este plano se llama plano, planta y perfil. Los dos deben estar en la misma escala. Y acá le ponen el nombre, estudio estereoscópico de una ruta camino Camiri-Río Bañado. ¿Ya? Entonces ya saben hacer un plano de planta y de perfil. Bien, vamos a ver cómo confeccionamos una maqueta. Bueno, aquí da las indicaciones, lo pueden leer, pero yo les voy a ir indicando. Bueno, es una representación tridimensional, ya lo vieron los jefes de grupo en el laboratorio, obviamente deben estar a escala y se basa básicamente en las curvas de nivel. Además, el relieve se puede agregar lo que son el drenaje, la vegetación, algunos detalles artificiales o hechos por el hombre, y se puede generar las curvas y poner los valores. Su uso está orientado a presentar una representación real del terreno para aplicarlo en estudios de terreno, en caso de pendiente, en cuanto a pendientes, desniveles, trazo de vía, etc. Estudio de distribución de los ríos, o sea, drenaje, clasificación de la vegetación, evaluación de daño e inundaciones de terremotos, etcétera, ¿no? Tiene bastantes aplicaciones. También debe tener un informe, ¿ya?
Y aquí vamos a ver un procedimiento sistemático. Esas son las curvas de nivel. Le ponemos encima un papel transparente y empezamos a calcarla. Ahí están. Curva 4100, 4200, 4300, 4400, 4500 y la cúspide del cerro que está aquí su foto. Bien, ¿qué vamos a hacer? El primer paso. Vamos a hacer poniendo un plastofor abajo. Vamos a cortar la primera curva. ¿Ya? ¿Dónde estamos haciendo? En el plastofor. Y una vez tengamos esa curva, le ponemos un tablero y eso que ya está cortado aquí con plastofor, se lo pone encima de ese tablero, porque va a ser la base de sostener toda la maqueta, el tablero de este café. Y aquí está la primera curva. Hacemos la siguiente curva. La cortamos en el plastofor y la ponemos encima de el anterior plastofor, que está en la curva 4100, ya tenemos la 4100, 4200, dibujamos la 4300, cortamos en el plastofor y la ponemos encima. ¿Ves cómo se está formando la maqueta? Hacemos lo mismo con la siguiente curva, la 4400, cortamos eso en otro plastofor y lo ponemos encima. Hacemos lo mismo con la siguiente curva, 4500, la cortamos en un plastofor y lo colocamos, ahí está. Y la última, que es 4593, la cúspide, se la coloca ahí. Vieron que ya tiene una maqueta tridimensional, esto puede tener 1 centímetro, la tabla puede tener 2 centímetros, ahí hay plastofor de ese tamaño. Y para fijarlo, o sea, dejarlo bonito, ustedes pueden cortar estos bordes. A mí no me gusta, prefiero que esté con los bordes. Así yo puedo contar las curvas que tiene. Y empezar a dibujar. Fíjense, ¿qué es lo que le voy a dibujar a la maqueta? El drenaje, las curvas de nivel, por supuesto. Algún puesto que hay ahí, por ejemplo, aquí hay un Ingenio Colón. Aquí hay un campamento. Acá tenemos un camino Río Ripiado. Acá está el cerro, ya la cúspide. Entonces puedo dibujarla y pintarla, ¿no? Para que quede así como la están viendo bonita, ¿no? Así, de esta manera se hace la maqueta. ¿Alguien tiene alguna consultita? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Pueden ahora hacer su consulta. Hoy día vamos a avanzar hasta aquí para que ustedes puedan participar de la marcha porque nos afecta a todos, no solo a los administrativos, también a los auxiliares, ¿no? Y de ya nomás les comento que están haciendo recortes de administrativo, entonces me imagino que también a los docentes nuevos no les van a permitir ser docentes. Entonces les va a afectar a todos. Lo que quiere el gobierno es que se baje la cantidad de funcionarios, la cantidad de docentes y obviamente eso le va a afectar a también cantidad de auxiliares porque no hay plata, ¿no? Entonces parece esa marcha para pedir presupuesto. ¿Alguien tiene consulta? ¿Tiene alguien pregunta? Una pregunta. A ver, compañero, lo escucho. Las cotas primarias para la maqueta, ¿de a cuánto lo hacemos? Ya, usualmente la curva de nivel en la carta que les he pasado están 1 en 20. Pero es mucho 1 en 20, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van a hacer las curvas encimaditas y eso es feo. Se va a ver feo. Lo que ustedes pueden hacer es trabajar cada 100 metros de curva, que es un buen tamaño y se van a ver como las maquetas que les he mostrado. Se ven decentes, digamos, se ven bonitas, ¿ya? Entonces, también si ustedes agarran esa cada 20 metros, cuando hagan el planito de curva de niveles en papel transparente, van a terminar encimadas y montadas las curvas de nivel. No se debe encimar ni montar entre ellas, ¿ya? Eso sería. ¿Quién más tiene consulta? Pregunten, jóvenes, pregunten, no tengan miedo. Es aquí donde tienen que sacarse la duda. Dije, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el fotomosaico, hay que hacerlo en plastafor y aparte No. hay que hacer, ¿no? No No. necesita. El fotomosaico estereoscópico georreferenciado, usted lo hace en un papel transparente. El estereoscópico georreferenciado lo puede hacer en un papel.
me lo dobla y me lo pone en la carpeta y lo empasta en la carpeta o lo anilla en la carpeta. Depende de cómo la va a entregar. Ya, no necesito que, cuando usted me haga planta y perfil, también puede presentármelo en uno solo, pero me lo puede doblar, o si usted quiere me lo pone en un tablero, pero van a gastar más plata, mejor es lo hagan en un papel y me lo doblan y me lo ponen en la carpeta. Ya no necesariamente pueden traerme todo suelto, necesito que también pueden hacerlo engrampado o perforado, anillado en la carpeta, todos los planos y los dibujos. Obviamente la maqueta tiene ya aparte, ¿no? ¿Quién más tiene consulta? Pregunten, jóvenes. Bien, jóvenes, nos vemos el día martes. El martes, perdón, es feriado. No vamos a pasar clases porque me imagino que algunos viajan a ver a su difunto, ¿no? Entonces, nos vemos el día jueves, ¿ya? Chao, jóvenes, que tengan buenas tardes. Ya, hasta luego. Hasta Inge. luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Ingeniero, ¿Sí? a mí no me agregó todavía claro, ingeniero. Ah, ya, me pasaste tu correo, ¿no? Ahorita lo hago. Ya le mandé a su correo 3 veces, ¿verdad? Ya, compañero. Está bien, me hago de rogar, pero lo voy a hacer ahora. Ahorita lo hago. La materia. ¿Perdón? Nada, ingeniero. No te agregué. Miércoles. A ver, mándame un mensajecito porque la verdad sí lo he leído tu mensaje, pero ya está bajísimo tanto mensaje que recibo. Y seguro no te tengo con nombre, así que voy a adivinar. Mándame Muñoz, Miguel, mándame un mensajecito, ¿ya? Para que lo vea su correo y lo agregue. Ahorita lo hago, ¿ya? Chao, jóvenes, que tengan buena tarde. Ingeniero, una consultita. Sí, dígame. Va a disculpar. La base de la maqueta, ¿sí tiene que ser de 2 centímetros? Es para que no se le quiebre. Usted puede hacerlo con una venesta o un cartón grueso o se compra una de 2 centímetros. Lo que veo usted Ya. más económico, ¿ya? Pero si usted no le pone eso, se va a doblar así. Por el peso, se le va a doblar y se le puede quebrar. Es peor si viene en viento, se le va a deshacer y va a llegar sin maqueta. ¿Ya? Ya, gracias. Ya de nada, hasta luego.